Junio de 2023 se registró como el mes más caluroso de la historia. Olas de calor en Estados Unidos, México, Europa y China alcanzaron temperaturas sobre los 50 grados. Otros fenómenos relacionados a condiciones climáticas también se han exacerbado. Lluvias intensas, inundaciones, tifones, incendios y sequías. El mundo científico ya ha evidenciado que el calentamiento global es consecuencia de la actividad humana y ahora nos advierte los efectos de esta crisis sobre el fenómeno del Niño. ¿Podremos hacernos cargo de las consecuencias de un clima tan extremo en nuestro país? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos de emergencia climática y específicamente de cómo se está manifestando de manera devastadora en diversos lugares del mundo. Como siempre lo haremos entregándoles información de primera fuente y también invitándoles a que tengamos una mayor conciencia. Porque no es la primera vez que aquí en Cuarta Revolución hablamos sobre cambio climático. Lo hicimos el año 2019, cuando este fenómeno todavía era cuestionado. Después lo hicimos el año 2021, cuando la ciencia ya nos entregó evidencia clara sobre esta situación. Hoy podemos decir que las proyecciones ya nos han alcanzado y que podemos ver las consecuencias de este fenómeno en nuestro país. Porque hasta hace poco hablábamos de calentamiento global y hoy la ONU ya ha instalado un nuevo concepto. En esta etapa, el fenómeno que estaríamos experimentando es la ebullición global. Vamos a empezar entendiendo de qué se trata el fenómeno del Niño y por qué podría ser más intenso con el calentamiento global. También queremos saber de qué manera este fenómeno nos afecta específicamente en Chile. Roberto, tú eres un investigador del clima. Entonces, comencemos porque nos puedas aclarar cómo se manifiesta la corriente del Niño, por qué es importante estar alerta de este fenómeno en relación al cambio climático. Bueno, para nosotros en Chile central, el Niño es como lo que modula la precipitación durante el invierno. Cuando el Niño está intenso, tenemos más precipitación y cuando estamos en la fase opuesta, que sería la Niña, tenemos menos precipitación. Por cierto que el Niño es un fenómeno prácticamente global, o sea, cubre todo el Océano Pacífico y el cambio climático no estamos seguros cómo va a impactar al Niño. ¿Y el aumento de las temperaturas tiene algo que ver con eso? El aumento de la temperatura controla mucho lo que pasa con la lluvia. Es lo que produce el aumento de temperatura con la atmósfera y con el agua en la atmósfera. Entonces, cuando aumenta la temperatura, anda más agua dando vuelta. Hay más combustible de alguna forma. Y esa precipitación, esa lluvia más intensa, lluvia y nieve más intensa, que son capaces de generar eventos extremos, inundaciones, aluviones, en fin. ¿Y es una consecuencia este calentamiento global que hoy día tengamos 1 o 2 grados más de manera permanente en nuestras temperaturas? Prácticamente estamos ya como 1,5 grados sobre el promedio que teníamos antes del cambio climático. Porque uno puede decir, ya, pero 1 grado, 1,5 grados tampoco es tanto, pero al parecer sí. 1,3 grados o 1,5 grados es 15% menos de lluvia en Chile central. A propósito de eso, ¿qué efectos, en el fondo, de esta crisis climática nosotros ya estamos viendo en Chile y qué significa esto a un corto plazo? Yo diría que los principales efectos son los efectos que ha tenido la sequía y esta menor cantidad de lluvia, que es en parte debido al cambio climático, en la seguridad hídrica. O sea, el acceso al agua. No es solamente que falte el agua, sino que también se generan conflictos sociales, se generan conflictos ecológicos, y lo que hemos visto es que durante esta mega sequía que hemos tenido, hemos disminuido el agua para la agricultura, para el consumo humano, y por supuesto que ha disminuido fuertemente el agua disponible para los ecosistemas.
Y eso es también parte de esta crisis, ¿cierto?, climática emergente. Una de las evidencias del cambio climático en Chile es el retroceso de las playas. El aumento del nivel del mar ha degradado las costas al punto de que algunas podrían desaparecer. Hay una relación muy directa entre el retroceso de las playas y el cambio climático. Marejadas muy intensas y recurrentes principalmente desde el año 2015 a la fecha, intensificando la velocidad de retroceso de las playas, es decir, ha ido incrementando la erosión costera, hasta 3 veces más las tasas promedio que tenía la erosión costera en 40 años. Por ejemplo, de la bahía de Algarrobo existen tasas ahí de retroceso de 5 metros por año. La ley de costas trabaja sobre un concepto científico de la zona costera, involucra la protección de las playas, de los humedales costeros y de los campos dunares en un ancho mucho mayor que el que hoy en día provee la Política Nacional de Uso del Borde Costero. Puede generar un marco de acción, una protección efectiva de la zona costera y por lo tanto la vida humana y la protección del ecosistema forman un todo que viene a llenar entonces esta brecha normativa que tenemos en el país. Roberto, y hablemos ahora del calentamiento de los océanos. ¿Qué consecuencias tiene eso y es algo que nosotros podamos notar? El Niño, por ejemplo, es un fenómeno que ocurre independiente del cambio climático. El calentamiento global es un calentamiento que ocurre ahora sobre ese calentamiento del Niño, pero ocurre de manera muy gradual. En los últimos 30 o 40 años lo que hemos visto no es un calentamiento de la costa chilena, sino que un enfriamiento de la costa chilena. El anticiclón del Pacífico, que es esta como alta presión que tira viento sur a lo largo de la costa, se ha intensificado y eso ha intensificado la surgencia costera, la surgencia de aguas más profundas, lo cual ha enfriado la costa. El océano tiene unas escalas de tiempo que son mucho más largas que la de la atmósfera. En el fondo del océano las aguas tienen una temperatura baja. Se demora el océano en darse cuenta que se calentó arriba. Si sacáramos el calentamiento global, ¿cuál sería la evolución normal del clima? He escuchado en general como dos visiones, que en realidad la Tierra tiene sus ciclos, que el factor humano es irrelevante, y otra que dice que definitivamente el factor humano es relevante, sobre todo en el efecto del calentamiento global. Entonces te pregunto, si sacáramos eso, ¿cuál sería la evolución normal del clima? Bueno, si sacáramos el cambio global, estamos en un interglaciar. Ya los últimos 2 millones de años, 1 millón de años, hemos estado en periodos glaciares e interglaciares y ahora estamos en un periodo cálido. Si no hubiera calentamiento global, iríamos ahora a un periodo frío en algún momento. ¿Cuál es la reflexión final que te gustaría hacer observando el escenario en el cual estamos hoy? Mi impresión es que tenemos que conectarnos mucho más con la naturaleza. Estamos en un ecosistema único. Damos un paso hacia el oeste, fuera de la ciudad, y nos encontramos con una vegetación nativa, con especies nativas, y ver las señales de que ese bosque está sufriendo. Tenemos que emitir menos combustibles fósiles rápidamente, tenemos que hacer un uso razonable del agua, y lo que la ciencia puede hacer es mostrar los hechos nomás, los hechos desnudos. Entonces, una sociedad con mejor educación, con más conocimiento, es una sociedad que toma también mejores decisiones en donde discutamos estos temas. Educación y conciencia. Sí. La ciencia ya hizo su trabajo. Ahora es urgente un gesto de humanidad, de sentido común. No más individualismo ni intereses particulares. ¿Acaso no les resulta a ustedes una paradoja que una sociedad construya su progreso sobre la destrucción de su hogar? ¿Cómo le vamos a explicar eso a nuestros hijos y a nuestros nietos? En mayo de este año, Chile alcanzó su sobregiro ecológico. ¿Qué significa esto? Que consumió en un periodo de 5 meses todos los recursos naturales que debiera haber usado en un periodo de 1 año. Como consecuencia de esto, significa que estamos emitiendo más gases de efecto invernadero de lo que nuestros ecosistemas pueden absorber. Mauricio, aquí estamos de nuevo. Tuve la oportunidad de conversar contigo
antes por temas de contaminación del aire, también por la implementación de la electromovilidad en nuestro país. Y hoy día te quiero preguntar por cómo está Chile hoy en relación a la producción de gases de efecto invernadero. Mira, Chile, como todos los países, está creciendo en población, en economía, en consumo energético, y eso todavía está aumentando más rápido de lo que somos capaces de descarbonizar. Mientras eso ocurra, vamos a seguir teniendo una degradación, menos meses en los que nos comemos todo el balance que tenemos para poder producir la energía que queremos. Por eso se produce esta especie como de sobregiro El ecológico. sobregiro ecológico que... En el cual parece que estamos haciendo cosas, pero igual seguimos Claro. al dedo y vamos para atrás. Hoy día, en 5 meses, estamos comiéndonos toda la capacidad ecológica que tenemos de un año. Si la matriz fuese completamente renovable, entonces podríamos empezar a disminuir esa brecha de sobregiro ecológico y requerir energía en un año de la que somos capaces de renovar después. ¿En qué porcentaje estamos hoy día en Chile entre energías que vienen de combustibles fósiles y las renovables? Estamos súper orgullosos de haber superado el 50%, hay momentos que llegamos a 60%. Mira, La meta es llegar al año 2050 a 94% renovable, es decir, solamente un 6% todavía dependiendo probablemente de gas y nada más. y desde esa perspectiva, el plan que tenemos en Chile de descarbonización de aquí al 2050, ¿lo ves todavía como una meta viable con la situación climática actual? Lo veo viable, pero el tiempo se nos está acabando. Hay que implementar las medidas para que el año 2030 se produzca lo que nosotros llamamos un punto de inflexión, donde el crecimiento económico se iguala a la capacidad renovable y ahí seguimos creciendo, pero nuestras emisiones de carbono empiezan a bajar, dado que tenemos mucha más electromovilidad, tenemos mucha más generación con renovables, pero eso hay que hacerlo hoy día para que en 10 años más esté pasando y en los próximos 20 años entonces ya sea una realidad. Si hoy día el mundo detuviera la emisión de gases contaminantes, ¿cómo reaccionaría el planeta y en cuánto tiempo veríamos ese efecto? Mira, como experimento lo vimos durante el COVID, aunque el planeta casi se detuvo y pudimos hacer algunos análisis de qué es lo que estaría ocurriendo. La respuesta directa es entre décadas y siglos. Si logramos mantenernos por debajo de los 2 grados de promedio de temperatura, entonces podríamos recuperar eso en décadas. En junio del 2022 en Chile se publicó la Ley Marco de Cambio Climático. El texto contiene 2 metas: la adaptación, que implica reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente al cambio climático, y la mitigación, simbolizada en la carbono neutralidad al año 2050. Para esto se diseñó la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050, que define, entre otros hitos, que al 2025 debiera retirarse el 65% de la generación a carbón de la matriz nacional. El 2030, que el 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. Y el 2040, que el 100% del transporte público sea emisión cero. Mauricio, quiero que por favor nos puedas contar ¿en qué etapa concretamente está Chile en su proceso de descarbonización y cuál es tu visión del proceso, cómo lo estamos llevando? Comparando a Chile con otros países del mundo, nosotros tenemos una ley que es vinculante sobre cambio climático, que es la Ley Marco de Cambio Climático. Eso hace que todo el sistema gubernamental, por obligación, tiene que abordar este tema de cambio climático. Y las palabras claves ahí son mitigación y adaptación, donde todos nosotros estamos invitados a ser parte del proceso, reduciendo nuestros consumos energéticos, cambiando nuestras formas de vida y bajar esta obscenidad energética en la que hoy día vivimos. Sí. Un hiperconsumo. Sí, totalmente. En un capítulo anterior estuvimos hablando sobre técnicas sostenibles para poder cultivar la tierra. Fíjate ahí que ahí aparece un concepto muy, muy importante que es la regeneración. Pareciera, o me da la impresión a mí, de que hoy día solo mitigar o solo adaptarnos ya no fuera suficiente para el nivel de crisis climática que tenemos. ¿Cómo ves tú eso? Esa es la otra componente poco discutida del problema. Cuando hablamos de carbono neutralidad, tenemos que bajar 65 megatoneladas de CO2 al 2050 de las que emitíamos en el 2015. Pero vamos a seguir emitiendo otras 65 megatoneladas.
¿Y por qué es carbono neutralidad? Porque nuestros bosques, queridos bosques, absorben la otra mitad y ahí quedamos en neto en cero. El problema de la regeneración es que hemos ido perdiendo esa capacidad de absorción de los suelos, de la tierra, de los árboles, porque les hemos estado convirtiendo en terreno agrícola, lo estamos quemando como biomasa, y ese es el concepto de regeneración, es decir, mantener esa capacidad de nuestro planeta de absorber CO2 por la captura de carbono para lograr definitivamente la carbono neutralidad. Mauricio, tú también eres parte del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. ¿Cómo ves nuestro planeta? ¿Sientes que tiene una capacidad de resiliencia suficiente como para poder enfrentar este cambio climático? El planeta tiene capacidad de resiliencia. De hecho, lo peor que podría pasar es que se adapte a este nuevo sistema y simplemente nos expulse. Ahora, si la resiliencia es suficiente para que nosotros podamos seguir habitando este planeta, ese es el concepto que estamos evaluando. Y eso es lo que como científicos en este centro nos preocupa. Y la principal herramienta para trabajar esto es educación. Educación. Muchísimas gracias. Estamos en la calle para preguntarle a las personas de qué manera están viviendo la emergencia climática. Si es algo que ya tiene efectos para ellos o si todavía lo ven como una realidad lejana. En Chile ya estamos viviendo una emergencia climática o en otra parte del mundo y acá también. O sea, la emergencia climática ya está presente en el mundo. ¿Y cómo percibe esa emergencia climática acá en nuestro país? Bueno, en la naturaleza, vivir en la ciudad se transforma en algo enfermizo también. ¿Tú crees que el cambio climático ya es una realidad en el mundo y en Chile? Está súper presente. El mismo hecho de que tengamos olas de calor, por ejemplo, o olas de frío en temporadas que no eran las mismas de otros tiempos, hace presente mucho el cambio en sí. ¿Qué efectos sientes tú que ya hay en el mundo y en Chile en relación a la emergencia climática? Bueno, lo primero es que ya en Chile ya no podemos hablar de sequía, sino derechamente de desertificación. ¿Ya? Chile se está transformando en un desierto. Y efectos más sociales como desplazamiento de la población, porque los recursos se están empezando a concentrar en otros lados. Y si tú fueras un superhéroe, si pudieras cambiar la realidad y hacer algo por esta emergencia climática, ¿qué harías? Yo creo que una de las cosas que hay que cambiar es como la mentalidad de la gente. No solamente a la escala personal, sino que como comunidad, como también son las empresas, tener ojo con respecto a cuánto producen y cuáles son sus desechos y qué tanto impacto generan en el medio ambiente de un lugar. Simplemente los esfuerzos como inmediatamente, como de la comunidad, los vecinos, no van a ser lo suficientes para la dimensión de los desafíos que a esta altura ni siquiera creo que cabe hablar de fenómenos nacionales, sino de fenómenos continentales. Creo en el individuo. El individuo es el que tiene que aprender a hacerse cargo, porque de nada sirve si yo soy un superhéroe y vengo y cambio todo y la gente va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, Que seamos superhéroes de nuestra propia transformación, Exacto. de nuestro propio cambio y más conciencia. exacto. Maravilloso. Creo que eso es como lo más importante. A que cada uno y cada una de nosotros sea superhéroe y nos hagamos responsables de lo que podamos aportar en materia de cambio climático. Me encantó. Muchas gracias. No, gracias a ti. Al inicio del programa les decía que las proyecciones ya nos habían alcanzado. ¿Y qué podemos hacer? Nuestras entrevistas son bastante concluyentes. Debemos dejar de calentar el planeta. Pero no solamente eso. También tenemos que hablar seriamente desde lo social, lo político y lo económico qué queremos para nuestra existencia. ¿Se fijan en este vaso? Está en ebullición. Aquí es donde estamos viviendo. ¿Y cómo lo podemos detener? Regenerando ahora ya lo que hemos dañado y también deteniendo las emisiones de efecto invernadero. Porque lo que está en juego es nuestro planeta y nuestro futuro. Personalmente, sueño con un pacto mundial solidario, donde los países más desarrollados puedan hacerse cargo de las emisiones que han generado, donde también puedan reducirlas, pero sobre todo
que sean capaces de apoyar a los países más pobres en sus transiciones energéticas. El planeta Tierra ha existido por millones de años y va a seguir haciéndolo, donde la especie humana ha estado solamente una parte minúscula de ese tiempo sobre este planeta. Mi sueño es que aprendamos a vivir respetando las reglas de este hermoso lugar que nos acoge. Me gustaría que Chile se convirtiera en un refugio climático, el país que mejor protege a sus ecosistemas y a sus personas de los efectos del cambio climático. Me imagino un Chile protegido en su costa, con una ley de costa robusta y efectiva en la protección de la vida humana, en la protección de los ecosistemas marino costeros y promoviendo el buen vivir y un mejor desarrollo humano para todos. Este capítulo ha sido una especie de aterrizaje forzoso. Los efectos ya están aquí y, como en todo ámbito de cosas, no afecta de la misma manera a todos los países, ni lo sufren de la misma forma a todos los sectores de la sociedad. La desigualdad recrudece los impactos. En Chile tenemos el compromiso de ser carbono cero el año 2050. Las potencias mundiales deben hacer un esfuerzo aún mayor, porque son responsables de gran parte de la contaminación que tenemos en el planeta hoy. Muchas personas vemos un puente, una conexión en volver a lo esencial, en volver a la naturaleza, donde están gran parte de las soluciones a las problemáticas que tenemos, en los bosques, en los humedales, en las turberas, que tienen una gran capacidad de almacenar carbono. Es el momento de que aceptemos, sin más excusas, que solo salvando a la naturaleza podremos salvarnos como humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Cuarta Revolución.